Bueno, sobre Tim Golden también ya se pronunció Epigmenio Ibarra y creo que esto me va a llevar a saludar al maestro Paco Cruz. Ah, bueno, aquí está. Dice Epigmenio Ibarra, aunque la carta de la Embajada de Estados Unidos en México va dirigida a Ciro Gómez Leiva y Manuel Peregrino, también le atañe a la jornada que en su primera plana y con fotografía también da información falsa. Uf, información falsa. En el mundo de las noticias falsas, pues es un madrazo a la credibilidad. Eso considero yo. Bueno, sobre Tim Golden, que insiste desde ProPublica en un reportaje que ya me dirá el maestro Paco Cruz que piensa, no se sostiene ni con los ganchos de la ropa para el tendedero, porque no aporta fuentes, dice Pigmenio Ibarra. ¿Y cuál es la fuente de Tim Golden? No cita ninguna dependencia oficial. Dice que quien le informó pidió mantener el anonimato. ¿Periodismo? ¿Qué va? Otra vil operación mercenaria detrás de la cual deben de estar sectores de la DEA resentidos porque se les sacó de México. Y para hablar precisamente de esta y otras cosas, saludo al maestro Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, libros que yo estoy seguro los han leído hasta en la DEA, como Las Damas del Poder, como García Luna, el Señor de la Muerte, que por cierto hay una referencia a García Luna en el reportaje, es la única con sustento, Tierra Narca, ¿eh? Y este libro que le hemos mencionado, La guerra que nos ocultan, a lo mejor lo leyeron en la DEA para hablar de la fresa y el pez, los líderes de la nueva familia michoacana, algo que publicó desde hace más de 10 años el maestro Paco Cruz y hoy se ofrece se ofrecen millones de dólares que lleven a la captura de estos personajes que ya había identificado el maestro Paco Cruz. Querido Paco, pues vaya intensas jornadas, Paco Cruz, con todo esto que pongo sobre la mesa y más. Hay mucho más. Te abrazo en este viernes, maestro. ¿Cómo estás? Vicente, buenos días. Sí, mira, yo nunca había visto tanto protagonismo de los periodistas. Ya no son noticia los textos, son noticia los periódicos, los periodistas. Hay un ánimo revanchista contra la 4T, pero déjame decirte a propósito del revanchismo, el texto que presenta el dos veces premio Pulitzer de New York Times, Tim Golden, la verdad es que cuando lo lees, no solo no tiene ningún sustento, es un mamotreto, es un bodrio. Verdaderamente, si esto escribía cuando ganó el premio Pulitzer, esa es triste. Es un texto, mira, es un mamotreto, un bodrio, pero es un texto, va, sin pies ni cabeza. Tiene un ánimo revanchista, un ánimo de venganza contra la 4T. No es contundente, es una especulación aquí, otra especulación allá. Este intenta sin fuentes vincular a personajes de la 4T con el narcotráfico. ¿Recuerdas? Lo mismo intentó con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Intentó vincularlo al narcotráfico sin ninguna fuente, sino, bueno, fuentes anónimas de la DEA. Cuando la DEA misma, el Departamento de Estado, lo había desmentido. Bueno, ahora yo insisto, retomando por qué lo dice, fuentes anónimas o fuentes que quisieron mantenerse en el anonimato por lo delicado de la información. ¿Cuál delicado? Aquí Simón Levy hizo esa lista. Aquí ya la había desmentido el Departamento de Estado, ya la había desmentido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Mira, solo tiene dos fuentes reales, pero hay una que me interesa. Arturo Sarucán. ¿Quién es Arturo Sarucán? Es un hombre primero es de extrema derecha. Segundo, es un mitómano. Tercero, sí, fue embajador de México en Estados Unidos en la En época de tiempos de Calderón, Calderón, perdón, en, sí. en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Fue un personaje, o es un personaje que siempre quiso ser secretario de Relaciones Exteriores. Calderón sí lo tenía muy cerca,
era uno de sus alfiles, pero le tenía tanta desconfianza por mitómano que nunca lo llevó a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es el hombre que yo lo dije en su momento, que entregó aquella información a Tim Golden, a Anabel Hernández, a otro medio, le entregó la información sobre los supuestos nexos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Inside Crime. Arturo Saraucán les dio la información, él la conocía, sabía que había sido desmentida, sabía que no existía, pero él fue el que manejó esa información. Es un hombre que, a un personaje al que le gusta sembrar insidias, sembrar mentiras, es un hombre que es enemigo de la 4T. Y bueno, tienes a Tim Golden, y hay que decirlo siempre, que es amigo de Carlos Salinas de Gortari, es amigo de Jorge Castañeda, Jorge G. Castañeda o Jorge Castañeda Goodman, el tipo que fue secretario de Relaciones Exteriores con Vicente Fox Quesada y que fracasó estrepitosamente. Yo no dudo que incluso Jorge Castañeda Goodman le haya pasado la información. Mira, esto publicó un tipo que, bueno, con el nombre Simón Levy, es una lista de gobernadores vinculados al narcotráfico, yo no dudo, sí entiendo que tiene fuentes dentro de la DEA, pero no a ese nivel, porque él te dice, a imponer restricciones de viaje y otras sanciones a destacados políticos mexicanos que cree que están vinculados con la corrupción en el tráfico de drogas. Dijeron funcionarios estadounidenses. ¿Cuáles? ¿Quiénes? Y dice, hasta el momento 2 figuras mexicanas han reconocido a tener prohibido viajar a Estados Unidos. ¿Cuáles 2? Nada más una, Marina del Pilar. Y ya se aclara que no es por problemas ni de narcotráfico, ni de nada, sino porque en algún momento, Estados Unidos se sintió ofendido por unas declaraciones de Marina del Pilar. Así que el gobernador de Tamaulipas ya desmintió. Así que la visa de Marina del Pilar fue cancelada porque insultó u ofendió al gobierno de Estados Unidos. Ayer lo divulgó un abogado especializado en crimen organizado, especializado en narcotráfico, que se llama David Zapp. Ya lo dijo. Se la suspendieron porque dijo algo incorrecto, o por lo menos que el gobierno de Estados Unidos lo tomó como incorrecto contra el gobierno de Estados Unidos. Y le dije, si quieres venir a mi casa como invitado, y te pones a insultarnos o a desafiarnos, es por eso. Así que Tim Golden lo que hace es un refrito otra vez de varias notas de periodistas mexicanos, de varias. Hace un refrito, lo mete a una licuadora y a ver lo que sale. Y luego se inventa sus, pues mira, como Raimundo Riva Palacio, pero hoy se puso en el papel de Elena Chávez y de Anabel Hernández. Es lo mismito. Y te leo un párrafo que para darle sentido a lo que digo. La lista, dice él, incluye a líderes del partido gobernante de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, varios gobernadores estatales y figuras políticas cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, según informaron los funcionarios estadounidenses, pero inmediato insistieron en el anonimato para poder hablar sobre planes políticos delicados. ¿No te dice algo muy cercano a Raimundo Riva Palacio? La verdad es, ¿cómo es? No es importante, es irrelevante. Hijos de la chingada. Pero mira, Vicente, además, déjame decirte, hay otro párrafo que para mí es cuando yo te digo que lo mete todos los textos, agarra textos de todos periodistas mexicanos, los mete a una licuadora y a ver qué sale. Fíjate lo que dice. Periodistas mexicanos informaron que funcionarios de inmigración estadounidenses también le retiraron la visa a otro gobernador. ¿Cuáles? ¿Sí? Es decir, está leyendo. Además, el gobierno de Tamaulipas ya dijo que no está confirmado, que no hay nada confirmado, ya desmintió. Por eso, Vicente,
Entonces, lo que está haciendo Tim Golden, agarrando los reportes que le entregan sus fuentes mexicanas, los salinistas, los castañedistas, está agarrando los calderonistas, los foxistas, quise decir, está agarrando esa información y luego hace lo que hacen todos los mexicanos o periodistas mexicanos cuando, cuando no tiene información verificada, porque fíjate lo que dice, o cuando quieren especular la lista de mexicanos que podrían, pues sí, pero podrían no, podrían, pero podrían no, y luego lo, lo, lo vuelve a hacer, en lo que podría, pues sí, podría o no podría ser una escalada significativa. O sea, está especulando, no está llegando a nada concreto, no dice nada más que las listas que se difundieron en la prensa mexicana, en alguna prensa mexicana, y que se inventaron. Entonces, ¿qué está haciendo Tim Golden? Está atacando abiertamente a la 4T. Nunca le pudo probar nada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, yo recuerdo, bueno, aquí lo vimos, Vicente, el presidente López Obrador puso su renuncia sobre la mesa si le encontraban o entregaban o presentaban una evidencia sobre supuestos nexos con el narcotráfico. Eh, estaban Anabel, estaban Tim Golden, Inside Crime. Sí, había 3 medios envueltos en los que el presidente López Obrador puso su renuncia. Dijo, si una evidencia se presenta, renuncio. Ni Anabel, ni Tim Golden, ni tampoco Inside Crime presentaron una sola evidencia. Así que Tim Golden, Anabel Hernández tuvieron la oportunidad de tirar al presidente López Obrador y tirar a la 4T, ¿eh? No pudieron porque, bueno, no tenían nada, estaban especulando y estaban mintiendo. Bueno, pues hoy vuelve Tim Golden a las andadas, debía ser Tim Chávez, Pero ¿sí? a ver, Paco, ¿estarás de acuerdo que no es para ganarse otro Pulitzer? Es para servir de base para una campañita, para que la retomen, pues, personajes, solo como ejemplo. Javier Alatorre, de TV Azteca, porque retuitea lo que publica Tim Golden en ProPublica y dice, la lista de funcionarios mexicanos en la mira sigue en la discusión en Estados Unidos. La agencia ProPublica asegura que hay desde gobernadores hasta militantes distinguidos de Morena. No, eso no asegura ProPublica. Es Tim Golden que asegura que sus fuentes que no puede dar a conocer señalan desde el anonimato funcionarios que sabe quién son. Bueno, habla de esta lista Tim Golden, que también se conoció en algún momento como la lista Marco, porque la tendría Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos. Ahí está lo que dice Javier Alatorre. Por eso digo que no es para ganar Pulitzer lo de Tim Golden, Paco, sino para darle la carnita necesaria a toda esta caterva de hijos de la tiznada que tienen tan podrido nuestro periodismo en México. Esto dice Armando Guzmán, no sé si lo tenga por ahí, si Armando Guzmán, desde Washington, con quien puedo tener muchas diferencias. Yo a Armando Guzmán lo conozco desde hace muchos años, siempre ha sido generoso en el trato con su servidor, creo que es recíproco, pero por sus opiniones tenemos muchas diferencias. Pero ya con Pepe Cárdenas y en Radio Fórmula, un medio y un periodista que no es cuatrotero, que no es como sin censura, dice que a él en el Departamento de Estado casi le dijeron, ¿what? A ver si lo tienes, échelo. Una disquelista negra con nombres de funcionarios y personajes conocidos. ¿Qué razón nos das, Armando Guzmán, desde Washington, respecto a la existencia de esa lista negra? Porque aquí en México ya algunos periodistas, en fin, columnistas, han, no sé si imaginado o de veras la tienen, la famosa lista negra del Departamento de Estado. Gracias, Pepe. Buenas noches. Efectivamente, y te voy a decir, yo he preguntado en el Departamento de Estado y en el Departamento de Estado me dijeron que tienen una lista de qué y les dije se llama la lista de Marco.
Y me dijeron, no hay ninguna lista de Marco. Pero no hay ninguna lista de 44 nombres. No hay una lista ni de gobernadores, ni de congresistas y senadores y expresidentes y todo lo que tú le quieras agregar. Simple y sencillamente Estados Unidos no la tiene. Entonces, hasta ahí llega toda esta situación. El Departamento de Estado dice simplemente, nosotros no tenemos ninguna lista. No hay ninguna lista que se llama la lista de Marco, refiriéndose a Marco Rubio, obviamente, el secretario de Estado. Entonces, ahí lo tienes. Eso es lo que me dicen los estadounidenses. Por eso creo que es importante rescatar, solo porque tú estás haciendo referencia también, maestro Paco Cruz, a la campaña que se desató después de aquel artículo que publicó Tim Golden en un nado sincronizado que dicen que no existió, pero que fue más evidente que el apoyo de los árbitros a la América en el fútbol mexicano. Salió Nabel, Inside Crime. Creo que es pertinente escuchar al expresidente Andrés Manuel López Obrador en aquella mañanera cuando lo llamó gran calumniador, solo como contexto sobre el personaje, querido maestro Paco Cruz. Que no les guste. Hay quienes ya aceptaron, incluso de los que mencioné, de que son otras reglas. Y pues a nadie le guste que lo expulsen del paraíso, pero han ido aceptando. Pero otros no. Otros lo que quieren es que regrese esto. Pero si esto regresa, pues no hay el apoyo a la mayoría del pueblo. No hay 2.700.000.000.000, que es lo que hemos destinado a los programas de bienestar, a las pensiones de adultos mayores, a las becas. A ver, mi querida Ceci, le pasé un clip. No habría eso. Entonces ofrezco disculpa. Es lo mismo que sucede con los de la DEA y la prensa al servicio de las agencias del gobierno de Estados Unidos, como este reportaje tan profundo y bien escrito. Pero ya respondieron los de ProPublica. Sí, del premiado, ¿no? Tim Golden. Sí, premiado como un gran periodista, ¿no? Es un gran calumniador. Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos, que no es un periodismo independiente. Ellos mismos dicen que les pidió la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso. Y hablan de una asociación de esas llamadas no gubernamentales o de la sociedad civil, que son apéndices de las agencias que reciben dinero del gobierno. Y lo más interesante también de esto es que ellos se sitúan como los jueces para ver en qué país hay corrupción, en qué país hay narcotráfico, en qué país
los políticos son corruptos o están vinculados a los narcotraficantes. Esa es su misión. Y pagan a estos periodistas, ¿no? Para hacer ese trabajo sucio. Nada más que aquí se toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie. Y por eso se metieron en un problema, porque yo no voy a dejar de denunciarlos y no voy a dejar de decir que ese periodista premiado 2 veces es un calumniador. Ahí están las palabras del expresidente Andrés Manuel López Obrador en aquella mañanera. Ese premiado periodista es un calumniador, decía el presidente, y no me voy a dejar. Y lo retomo, ya que va llegando también Jaime, Paco, ya escucharé la opinión de ambos. Lo retomo porque estaremos al pendiente del nivel, el tono que le suba o no la presidenta Claudia Sheinbaum a esto, en momentos en que llega el nuevo embajador gringo a nuestro país, a México, que es un halcón, que es conocido por tener experiencia en conflictos y que podría no tener mucha experiencia que digamos en el ámbito diplomático. Ron Johnson, que fue recibido por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer en nuestro país, en momentos en que se mete ruido ya desde estos medios como ProPublica y Tim Golden, sin mostrar fuentes, en momentos en que la presidenta no se guardó nada ayer contra la jornada o por la portada de la jornada, la primera plana de la jornada. En fin, Jaime Hernández, periodista también de larga trayectoria, corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que se transmite diariamente en su canal de YouTube, No Apto para Cínicos, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y gran amigo de Sin Censura. Pues ayer intercambiábamos mensajes, Jaime, hablando precisamente de esto, pues que no se sostiene. Como no se sostenía el reportaje aquel que llevó a la oposición a desatarlo de narcopresidente,